En este vídeo vamos a ver las formas canónicas de Jordan y este vídeo va a ser una continuación de un vídeo anterior en el que trabajamos la diagonalización de endomorfismos. Bueno, como siempre vamos a ver un poquito al principio un esquema general de los puntos que vamos a tratar. Primer punto, un repaso muy rápido de las condiciones de diagonalización. Un segundo punto en el que ya vamos a ver cuáles son las condiciones para que una matriz no sea diagonalizable. Tercer punto, vamos a ver exactamente ya cómo es la estructura de Jordan y luego terminaremos el vídeo repasando y analizando los casos para matrices 2×2, los casos para matrices 3×3 y en ambas situaciones cómo construir la matriz P de paso. Bueno, primer bloque, hemos dicho diagonalización. ¿Cuándo una matriz se puede diagonalizar? ¿Cuáles son las condiciones para cómo se calcularían los autovectores? ¿Cuál es la relación de semejanza con la matriz de IA? Y cómo se construye la matriz de paso. Bueno, sabemos que si una matriz A, una matriz cuadrada n por n, admite n autovectores linealmente independientes, entonces vamos a poder formar una base con esos autovectores y cuando nosotros representemos esta matriz A en esa base de autovectores, lo que vamos a obtener es una matriz diagonal que llamaremos D, que va a ser semejante a la matriz A y que va a cumplir que A es igual a P por D por P menos 1. Esta matriz D va a estar formada en su diagonal por los autovalores que hemos obtenido de la matriz A y esta matriz P, que será la matriz de paso en ese cambio de base, va a estar formada por los autovectores, es decir, las columnas de esa matriz P van a ser precisamente los autovectores que estén asociados a esos autovalores que hemos obtenido. ¿Qué ocurre? Pues que no todas las matrices son diagonalizables. ¿Y cuándo no es diagonalizable una matriz? Pues cuando hay m autovectores linealmente independientes, pero m menor que n. ¿Qué ocurre? Que no podemos construir una base de vectores linealmente independientes, evidentemente, que sean todo autovectores, vectores propios. Entonces tenemos que completar esa base con otros vectores que llamaremos vectores propios generalizados y que ya veremos a lo largo del vídeo cómo se pueden construir, cómo se pueden calcular. Entonces vamos a ver en este apartado ya exactamente las condiciones y cómo construir, como acabo de comentar, esos vectores propios generalizados. Bueno, si A tiene, sabemos que si una matriz A tiene P autovalores de multiplicidades M1, M2, MP, que la suma de esos valores, esas multiplicidades sea n, tenemos asegurada la existencia de una matriz J que va a ser semejante a y que llamaremos forma canónica de Jordan, que aunque no es diagonal, es mucho más simple que A y que nos va a interesar para hacer cálculos posteriores. Y se cumple que en esas condiciones va a existir una matriz P, fijaos que antes A era P por D por P menos 1. Había un cambio de base que nos permitía llevarla a la forma diagonal. Pues ahora va a haber un cambio de base con una matriz de paso, de forma que A se va a transformar a través de esa semejanza en J. A igual a P por J por P menos 1. Aprovecho para recordar que, dado un valor propio lambda con multiplicidad algebraica m sub j, la multiplicidad algebraica m sub j no era otra cosa que el número de veces que me aparece el valor propio lambda. La multiplicidad geométrica, aprovecho para recordar, ya digo, que es la dimensión de ese subespacio propio asociado al valor propio lambda menos el rango de A menos lambda por la identidad. Si la multiplicidad geométrica era menor que la multiplicidad algebraica, habíamos dicho ya que A no es diagonalizable. Y también recordamos que esa multiplicidad geométrica siempre es mayor o igual que 1, evidentemente, porque es el número, y es menor o igual que la multiplicidad algebraica. O sea, la multiplicidad geométrica no puede ser 0 ni negativa porque es la dimensión del subespacio. Bueno, vamos a meternos ya en estudiar cómo sería esa matriz J, qué estructura tiene y qué forma tiene y cómo la vamos a poder construir. Bueno, vamos a definir previamente lo que son las cajas de Jordan, que son matrices cuadradas que verifican que en su diagonal tienen justamente el valor propio asociado a esa caja de Jordan.
por encima de la diagonal principal tienen unos y en el resto ceros. Vamos a ver 3 ejemplos muy sencillos que serían los que más nos van a aparecer. La matriz J1, que sería simplemente el valor lambda, una matriz 1 por 1, la matriz 2 por 2, que tendrá la diagonal lambda por encima un 1 y por debajo un 0, y el caso 3 por 3, que tenemos, como vemos, es la condición que hemos explicado, lambdas en la diagonal principal, unos justo por encima de la diagonal principal y el resto ceros. ¿Cómo se construye la matriz J? Pues se construye como una matriz por bloques, donde en la diagonal principal vamos a tener precisamente cajas de Jordan. Y fijaos que estas cajas no tienen que ser todas de la misma dimensión. Podemos encontrar para el valor propio 1 una caja que sea 3 por 3, una caja que sea 1 por 1, etc. O sea, aquí vamos a tener los bloques de Jordan y cada uno de los bloques de Jordan no tienen por qué tener la misma dimensión. Una nota que me parece importante recalcar es que las matrices de números reales pueden considerarse evidentemente siempre matrices de números complejos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si A es diagonalizable en R, automáticamente yo sé que A es diagonalizable en C. Si A no es diagonalizable en C, automáticamente implica que A no va a ser diagonalizable en R. Sin embargo, si A puede ser diagonalizable en C y no ser diagonalizable en R. Es decir, que si la matriz A es diagonalizable en C, eso no me asegura que la matriz A sea diagonalizable en R. Y lo vamos a ver a lo largo de los ejemplos que vamos a ir estudiando. Bueno, recordamos también que para que una matriz n por n no sea diagonalizable en R, para que le falle la diagonalizabilidad en R, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que A tenga valores propios complejos, o sea, si A tiene valores propios complejos ya automáticamente no va a ser diagonalizable en R, o lo que hemos ya comentado varias veces, el asunto, el tema de la multiplicidad geométrica menor que la algebraica. Bueno, vamos a centrarnos ya en el caso particular de matrices 2 por 2 y vamos a estudiar toda la casuística. Vamos a ver la primera situación, valores propios distintos. Valores propios distintos reales. Automáticamente sabemos que A es diagonalizable en R y en C. También recordamos de otro vídeo que si una matriz tiene todos los valores propios distintos, es diagonalizable. Lo que pasa es que será diagonalizable en el cuerpo en el que sea correspondiente, Pero si son reales, estamos en la situación en la que son reales como son distintos y además reales, A es diagonalizable tanto en R como en C. Este caso no lo voy a estudiar porque ya lo estudiamos y pusimos ejemplos en un vídeo anterior. Me voy a centrar en los casos en los que no sea diagonalizable. Siguiente caso, son distintos pero ambos son complejos. Fijaos que si son complejos tienen que ser complejos conjugados porque nos va a venir la ecuación característica, va a ser un polinomio, el polinomio del que procede va a tener coeficientes reales, porque hemos dicho que estamos trabajando con matrices en R. Entonces, automáticamente sus complejos serán conjugados. Entonces, es el caso en el que no es diagonalizable en R, pero sí en C. Entonces, los valores propios van a ser de la forma alfa más beta por i, alfa menos beta por i. Y la matriz A va a ser semejante a lo que llamamos forma de Jordan real. Fijaos que tiene la primera fila alfa y beta, la parte real y la parte imaginaria. La diagonal va a ser siempre la parte real y en la diagonal secundaria va a tener los coeficientes de la parte imaginaria. Fijaos que alfa y beta son números reales porque son la parte real y la parte imaginaria del valor propio complejo. Vamos a ver un ejemplo de esta situación. Bueno, nos dan esta matriz, calculamos los autovalores de A, sabemos, ya hemos hecho muchísimas veces A menos lambda por la identidad, calculamos su determinante y resolvemos esta ecuación característica. Obtenemos dos valores propios conjugados y en la notación que hemos utilizado, alfa será 1 y beta será 1. Entonces, ¿cuál será la matriz de Jordan real? Pues acordaos que es alfa beta menos beta alfa, es decir, 1, 1 menos 1, 1. Sin embargo, como los valores propios son distintos y estamos en C, si ahora vemos A como una matriz de C, sí que va a ser diagonalizable y esta será la matriz a la que se va a transformar por semejanza.
Y vamos a ver ahora cómo calcular la matriz de paso en ambos casos. En cualquier caso, lo primero que tenemos que hacer es calcularnos nuestro primer vector propio. Lo aplicamos a menos lambda, que ahora lambda será el valor propio 1 más i. Primero hago la operación a menos lambda por la identidad. V1 le doy valores xy igual a 0, 0 y obtengo este sistema. Fijaos que si yo multiplico por menos i la segunda ecuación, me va a quedar menos i por x, menos i por menos i, que sería i cuadrado, que es menos 1, por lo tanto, lo que observo es que tengo la misma ecuación, digamos, repetida. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Entonces, x sería igual a i por i. Si le doy un valor arbitrario, por ejemplo, no facilito, i igual a 1, x igual a i. Es decir, mi primer vector propio va a ser i1. Y nos damos cuenta que este vector propio yo lo puedo descomponer en parte real y parte imaginaria. Fijaos, si v lo llamo u más i por w, real de v más imaginaria de v por i, la matriz de paso real, en el caso real, se va a construir a partir del primer vector propio, donde la primera columna va a ser la parte real de ese vector propio y la segunda columna va a ser la parte imaginaria de ese vector propio. Es decir, que para construir la matriz de paso en el caso real, me basta con obtener solamente un vector propio. ¿Y cuál será la matriz? Bueno, la matriz de Jordan real ya la hemos visto y ya tenemos calculada las dos matrices, la matriz de Jordan y la matriz de paso. Vamos a ver ahora el cálculo de la matriz P en el caso complejo. Fijaos que ahora teníamos un vector propio, pero teníamos también un segundo vector propio asociado linealmente independiente a V1, asociado al segundo autovalor 1 menos i. Hacemos las mismas operaciones, pero ahora con el valor propio 1 menos i, y me queda este sistema de ecuaciones, que también si multiplico por i, pues observo que me aparece la misma ecuación, es decir, son ecuaciones equivalentes. Ahora, por ejemplo, le doy al valor y le doy el valor 1, por lo tanto x valdrá menos i, y ya tengo el segundo vector propio. ¿Cómo construyo la matriz de paso? Pues ahora la primera columna sería el primer vector propio y la segunda columna el segundo vector propio. Y como hemos comentado antes, la matriz J realmente no es una matriz Jordan, es una matriz ya diagonal en este caso. Bueno, vamos a ver un tercer caso, una tercera situación, la tercera posibilidad en el que tengo lambda sub 1 igual a lambda sub 2 y ambos reales. Fijaos que si son iguales no pueden ser complejos porque serían complejos conjugados. O sea que si son iguales automáticamente tienen que ser ambos reales. Pero tengo dos subcasos. La primera situación donde ese subespacio que se me genera, ese subespacio propio, tiene dimensión 2, que es la multiplicidad de lambda, por lo tanto va a ser diagonalizable tanto en R como en C, y vamos a tener otra situación en la que la dimensión de ese subespacio sea 1, como es distinta a la multiplicidad, que es 2, A no va a ser diagonalizable ni en R ni en C. En este caso, A, en el caso de que no sea diagonalizable, va a ser semejante a esta forma de Jordan, y fijaos que es interesante observar que en esta situación yo no voy a distinguir entre el caso real y el caso complejo, porque mi matriz J, lo que he llamado JR y JC, van a ser iguales, y también, evidentemente, las matrices de paso van a ser iguales. Vamos a verlo con un ejemplo. Calculamos el determinante de A menos lambda por la identidad. Me queda esta ecuación que resuelvo y aparece el valor propio 4 doble. Vamos a comprobar que no es diagonalizable, porque insisto mucho, que sea doble no significa que no sea diagonalizable. Tenemos que estudiar la dimensión del subespacio propio. Calculo la matriz A menos 4 por la identidad y observo que el rango se ve claramente, este determinante sería 0, que el rango es 1. ¿Cuál será la dimensión del subespacio asociado al valor propio 4? Pues será 2, que es la dimensión 2 por 2, la matriz, menos el rango de esta matriz, que es 1. Por lo tanto, 1 menor que 2 no es diagonalizable, comprobado. ¿Y cuál será la matriz de Jordan? Pues como hemos visto en teoría, tendrá la forma 4, que es el valor propio en la diagonal principal, 1 por encima de la diagonal principal y 0 en el resto. Ahora, claro, cuando yo calcule la matriz de paso necesito dos vectores, entonces voy a calcular un vector propio y un vector propio generalizado. Bueno, el primer vector va a ser el propio, A menos 4 por I por V1 igual a 0. Recordamos que V1
pertenece al ker de A menos 4 por I, y me queda esta ecuación que es la misma, x igual a I, doy el valor x igual a 1, igual a 1 sería el vector propio 1, 1. Como he dicho, solo hay un vector propio y ahora tengo que calcular un segundo vector v2. Puedo hacerlo de dos formas. Lo he calculado de dos formas y he obtenido la misma solución. Fijaos, en la primera forma de calcular v2 es utilizar como una especie de cadena en la que utilizo el v1 que he calculado y hago que a menos 4 por i por v2 sea igual a v1. Bueno, hago las operaciones, me vuelve a quedar la misma ecuación. Si la i vale 0, por ejemplo, la x vale 1. Ya tengo el vector v2. Y también se podría haber calculado de esta forma. A menos 4 por la identidad la elevo al cuadrado por v2 igual a 0. Fijaos que aquí estoy utilizando que v2 pertenece al ker de a menos 4 por la identidad y v2 no pertenece al cuadrado y no pertenece al ker de a menos 4 por la identidad. Bueno, en cualquier caso utilizaría el primer vector puesto en columna, sería el primer vector que he calculado antes, y el segundo vector sería el vector generalizado. Vamos a pasar ahora al caso 3×3, que evidentemente tiene una casuística más complicada, y vamos a analizar caso por caso. Bueno, la primera situación, si todos los valores propios son distintos y reales, ya sabemos que A es diagonalizable en R y en C, y no veremos este caso porque ya lo hemos trabajado en otros vídeos. Si A tiene un valor real y dos valores propios complejos conjugados. Como los tres valores son distintos, automáticamente sé que es diagonalizable en C, pero como hemos dicho, por el hecho de tener valores complejos, no es diagonalizable en R. Vamos a ver. En la otra situación, los tres valores propios son distintos, los tres reales, y aquí vamos a ver diferentes casos. Va a depender de la dimensión del ker de F menos lambda por la identidad, es decir, de la dimensión del subespacio propio. Primer caso, cuando la dimensión es 3, A va a ser diagonalizable. En el caso que sea 2 no es diagonalizable y en el caso que sea 1 tampoco es diagonalizable. Y ya para terminar, la última situación en que tenemos un valor propio simple y dos valores propios iguales. Y vamos a tener dos subcasos. Cuando la dimensión del ker sea 2, va a ser diagonalizable porque va a coincidir con la multiplicidad, y cuando la dimensión del ker sea 1, no es diagonalizable. Bueno, vamos a ver, quiero analizar un caso particular, vamos a ver cómo sería la matriz J en cada caso, y vamos a ver un caso concreto, numérico, donde vamos a calcular la matriz J y la matriz de paso. Vamos al caso B, el caso 1A, ya digo que no he puesto ningún ejemplo porque era un caso diagonalizable. A no es diagonalizable en R, pero sí en C. Y la matriz J va a ser, en este caso, va a tener esta forma. Fijaos, teníamos un valor propio que era real, que va a dar este lambda, y luego teníamos dos valores propios que eran complejos conjugados. Y esto nos va a dar, como hemos visto en el caso 2×2, esta matriz alfa beta menos beta alfa. Vamos a ver un ejemplo de esta situación. Bueno, calculamos los valores propios, calculo la matriz A menos lambda por la identidad en general, calculo el determinante de esa matriz y me salen tres valores diferentes. Lambda igual a 1, real, y los conjugados. Como no podemos hallar una base de vectores propios, A no es diagonalizable en R, pero sí en C, lo que hemos comentado. Vamos a calcular los vectores propios y los vectores propios generalizados. Si lambda es igual a 1, bueno, A menos 1 por la identidad, calculo el sistema, resuelvo y me quedaría igual a 0, tomamos los valores x igual a 1 y z igual a 1 y me queda este primer vector propio. Hago lo mismo para el segundo, fijaos que sería A menos lambda por la identidad, me queda una matriz con coeficientes complejos, resuelvo el sistema. Bueno, estos son cálculos muy sencillos, podéis parar el vídeo, simplemente aplico el método de Gauss para resolverlo de una manera fácil. Podéis parar el vídeo y ver los cálculos paso a paso, pero no me detengo en los pasos concretos porque es muy fácil. Tomando z2 será igual a z3, lo tomo igual a i y me queda este vector. Y luego calculo para el valor propio menos 1 menos i, le corresponderá este vector propio, que podéis hacer los cálculos con calma. Entonces, ¿quién será JR? Pues lo que hemos dicho, 1, este 1 viene del valor propio 1, y fijaos que si cojo el valor propio menos 1 más i, alfa va a ser menos 1 y beta va a ser 1. Acordaos, alfa beta menos beta alfa. Es la estructura que hemos dado en teoría. Sin embargo, en C la matriz ya va a ser una matriz diagonal, simplemente los valores propios.
Bueno, vamos a calcular ahora las matrices de paso, porque también nos lo preguntan mucho en los ejercicios prácticos. Entonces, en C simplemente sería las coordenadas, o sea, de los vectores propios colocados en columna, y en R va a ser vamos a calcular un poquito más complicadas. Para calcular las columnas de P sub R vamos a utilizar los vectores propios. Fijaos, la primera columna va a corresponder al valor propio, al primer vector propio asociado al primer valor propio, que era 1, 0, 1, y luego no cogemos más que uno de los vectores, el primer vector propio complejo, que es 1 y lo descomponemos, lo separamos en parte real y parte imaginaria. Igual que hicimos en las matrices 2×2, pero ahora con matrices 3×3. De forma que la estructura que va a tener mi matriz P real de paso va a ser V1 real de V2, imaginaria de V2. Y por eso nos queda la matriz PR. Bueno, podemos hacer, eso siempre a mí me gusta hacerlo porque siempre puede haber cálculos que nos hayamos equivocado. Es bueno, no tardamos demasiado tiempo en hacer esta verificación. Calcular la matriz P sub R, la invertimos y multiplicamos P sub R por J sub R por P sub R menos 1 y me tiene que dar la matriz del enunciado. Obviamente también se verificará esta condición, que ya no me molesto en comprobarla, podéis comprobarla si queréis. Bueno, vamos a ver el segundo caso en el que A no es diagonalizable y vamos a ver la situación en que tenemos un único valor propio con dimensión 2. En este caso, la matriz de Jordan sabemos por teoría que va a tener esta forma. Fijaos que tenemos lambda, el valor que se repite, y luego tenemos esta caja, tendríamos una caja J1 de Jordan y otra caja J2 correspondiente al valor propio que se repite. El ejemplo, nos dan esta matriz, calculamos la determinante de A menos lambda por la identidad, nos queda esta ecuación que resolvemos y nos da el valor propio triple. Lo que voy a comprobar que realmente las multiplicidades no coinciden para asegurarme de que no es diagonalizable. Planteamos la ecuación, igualamos, obtenemos este sistema y vemos que dos ecuaciones son iguales. Y esta ecuación también es la misma, si simplifico entre 2, entonces realmente de estas tres ecuaciones me queda una única ecuación. Es decir, que el rango de esta matriz ya observamos que es rango 1. Entonces n menos el rango sería 3 menos 1 igual a 2. Multiplicidad geométrica 2, multiplicidad algebraica 3 porque lo tengo repetido 3 veces, no es diagonalizable. Entonces, ¿qué hago? Tomo dos valores como y es igual a z igual a 1 y x igual a 2. Y entonces me quedaría el vector propio 2, 1, 1. Bueno, necesito otro vector propio. Si igual a 1, z igual a 0, obtengo x igual a 1. Como la dimensión del ker era 2, necesitábamos calcular un tercer vector propio generalizado. O sea, yo puedo calcular dos vectores propios, pero me falta el tercero. Y este lo voy a calcular como habíamos visto antes. Utilizo el primer vector propio y a partir de ahí calculo las coordenadas de V3. También sería plantear el sistema y resolverlo, que es muy sencillo. Entonces, en esa base de Jordan, formada por los dos vectores propios, el generalizado, voy a tener aquí que tener cuidado, sería la matriz de Jordan, sería esta, entonces, fijaos, esta es la matriz, y la matriz de paso, el primer vector, la primera columna es el primer vector propio independiente, y luego, fijaos, vamos a ir un poquito para atrás, aquí están los vectores de la cadena. Aquí tendríamos la segunda, yo he puesto en la segunda columna el lambda 0 y en la tercera columna el que engancha, digamos, el 1 lambda. Entonces tiene que ir en ese orden. Primera columna, vector propio independiente, segunda columna, el vector propio de la cadena y la tercera columna, el vector generalizado. Si yo coloco en la segunda columna el vector generalizado y en la tercera columna el vector propio de la cadena y hago esta operación al final, comprobaré que no me coincide, que no me da la matriz A. O sea, hay que tener mucho cuidado en el orden. Y aquí aprovecho para comentar una cosa que antes no he comentado, que la matriz de Jordan se podía haber expresado, esta caja de Jordan, podréis ver que aparece en la parte de arriba,
y este valor propio aquí en el elemento 3, 3. Eso también sería correcto, pero si yo tomara la determinación de intercambiar las cajas de Jordan, o sea, la matriz de Jordan es única, salvo intercambio de cajas de Jordan, evidentemente aquí esta estructura aparecería diferente y cuando yo construyese mi matriz de paso tendría que tener cambiados los vectores propios. Bueno, caso 3. Caso C3A no diagonalizable. Es el caso en el que tenemos un único valor propio, triple, igual que antes, pero en vez de la dimensión del ker 2, la dimensión del ker 1. Entonces, ahora, si V1 es un vector propio, necesito dos vectores propios generalizados. Antes recordamos el caso anterior que podía tener V1 y V2 vectores propios, pero es que ahora me faltan dos, no me falta solo uno, me faltan dos para llenar la base de vectores linealmente independientes. Entonces necesito mi primer vector propio generalizado que lo construyo a partir de V1 y el siguiente vector que lo puedo construir como f menos lambda por la identidad al cuadrado por V1 igual a 0, o lo podía construir también en la forma de cadena que habíamos comentado, que sería f menos lambda por la identidad por V2 igual a V. Bueno, en cualquier caso, construiríamos nuestra base de Jordan y la matriz en esa base. Fijaos la diferencia. Ahora, como tenemos dos, digamos, están encadenados, pues tenemos que aparecen dos unos. La anterior, cuando la dimensión es 2, la dimensión del ker es 2, me aparece un único 1, y cuando la dimensión es 1 hay como más ligadura entre ellos, entonces aparece este otro 1. Y esta es la matriz de Jordan en esta situación. Y A es semejante a esta matriz. Vamos a verlo con un ejemplo. Tengo el valor propio repetido, triple, y vamos a ver en esta situación que no tengo cuáles son las dimensiones de los subespacios. Bueno, calculo mi primer vector propio, que aparece el 1, 1, 1, y como la dimensión del subespacio es 1, debemos buscar, como hemos dicho, dos vectores propios generalizados para completar la base. El primero lo construyo de esta forma, calculo v sub 2 y, como os he comentado, que era la segunda forma de trabajar, a partir de V1 construyo V2 y a partir de V2 construyo V3, como una especie de cadena. Ya tengo mis tres vectores de la base de Jordan, entonces la matriz de Jordan va a ser, fijaos, el lambda era igual a menos 1, que es esta estructura, aparecen unos por encima de la diagonal principal y el resto todo ceros. ¿Y cómo será la matriz de paso? Pues vamos a tener cuidado, vamos a hacerlo con mucho cuidado. A la izquierda va a ir el valor propio, el vector propio, el único vector propio que tenemos, y a continuación en el centro va el primer vector propio generalizado y a su derecha el segundo vector propio generalizado. También tengamos cuidado de no intercambiar si hemos hecho una cadena, aquí no podemos poner V3 y aquí V2, porque entonces cuando hiciésemos nuestra comprobación veríamos que no nos da la matriz. Bueno, el siguiente caso tenemos un valor simple y dos valores iguales reales con dimensión del ker de f menos lambda por la identidad igual a 1. Entonces va a ser semejante a esta matriz. Fijaos que tenemos la parte correspondiente a lambda 1 simple y luego la parte que se repite, lambda 2 y aparece esta caja de Jordan J2. Vamos a verlo con un ejemplo. Como siempre, calculamos los valores propios y nos sale lambda 1 igual a 2 y lambda 2 igual a 0 doble. Para el valor propio simple calculamos su vector propio asociado y para el valor propio 0 doble construimos la matriz y resolvemos el sistema. Vector propio asociado a lambda igual a 0. Como la multiplicidad algebraica no coincide con la geométrica, no es diagonalizable y nos faltaría un vector propio generalizado. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues yo utilizo que lambda por menos lambda, a menos lambda por la identidad por ese vector que necesito igual al vector propio. Resuelvo por Gauss, bueno, las operaciones son muy sencillas y obtengo el vector propio generalizado. ¿Cuál será la matriz de Jordan en esa base? Pues como hemos comentado, fijaos que sería 2, que es el valor propio lambda 1, y como el segundo valor propio era 0, por eso me aparecen estos dos ceros, este 1 que corresponde a este 1 y el resto de la matriz ceros. Y la matriz en esa base, pues el primer vector propio, que es el asociado a lambda igual a 2, luego el segundo vector propio, que era el asociado a lambda
igual a 0 y el tercer vector que es el generalizado que hemos obtenido. Bueno, pues con esto terminaría. Vamos a hacer un repaso general a todo lo que hemos visto, muy rápidamente, como siempre hacemos en todos los vídeos, y vamos a ver cuál es la clasificación de matrices. Ahora sí que ya estamos trabajando, completamos, ya digo, con el primer vídeo que hicimos sobre diagonalización de matrices, vamos a completar toda la casuística. Es decir, partimos de una matriz, puede ser o no ser diagonalizable, y en el caso de que no lo sea, la vamos a llevar a una forma canónica de Jordan. Y esta va a ser la arquitectura. Bloques de Jordan, que pueden ser de esta forma, pueden ser de J1, J2, JR, ya dijimos que las dimensiones no tenían por qué ser las mismas. ¿Cuál sería el escenario ideal? Pues el escenario ideal sería una diagonalización, pero como eso no es siempre posible, porque no siempre tenemos una base de autovectores linealmente independientes, vamos a ver en qué situaciones y cómo se va a poder esta matriz, digamos, no diagonalizar, pero cuasi diagonalizar a través de la matriz de Jordan. Bueno, no comento ya, porque lo hemos dicho muchísimas veces, cuáles son las condiciones sobre las dimensiones del subespacio y lo que acabo de comentar, cómo sería cada uno de los bloques de Jordan y luego la composición final. Caso particular 2×2, cosas que he querido hacer hincapié, pues que en el caso complejo, cuando tenemos la matriz real, la formamos, la matriz de paso, con los vectores, la parte real y la parte imaginaria, y el caso en el que el autovalor real esté repetido, pues recordamos que no podemos construir una base de vectores propios y necesitamos construir el generalizado. La forma en cadena, partimos de A menos lambda por la identidad de V1 igual a 0, o sea, V1 pertenece al Kerr de A menos lambda por la identidad, y podemos construir el generalizado de esta forma, en forma de cadena. Y también aprovecho para recordar que podíamos haber hecho A menos lambda por la identidad al cuadrado por V2 igual a 0, forma alternativa. Y en cualquier caso, esta sería nuestra matriz de Jordan cuando tenemos un autovalor real repetido. Bueno, caso 3×3, rápidamente, caso diagonalizable, caso B en el que tenemos un valor real y dos complejos, llegamos a esta forma de Jordan. Caso raíz triple, tendríamos diferentes soluciones, diagonalizable con dimensión 2 tenemos esta caja de Jordan. Fijaos que aquí hemos puesto al revés, para recordar que no tiene por qué estar el valor propio lambda 1 aquí y la caja de Jordan de dimensión 2 en esta parte de abajo, sino que puede estar intercambiable, y en ambos casos son matrices de Jordan perfectamente correctas. Y el caso en el que sea dimensión 1, entonces, bueno, perdón, esto sería un 0. Aquí una pequeña errata porque estos serían ceros. Bueno. Y aquí el caso raíz simple y raíz doble. En el caso en el que sea diagonalizable cuando las dimensiones lo permitan, y en el caso en el que no sea diagonalizable, pues entonces tendríamos un valor, una parte correspondiente al valor simple y una caja de Jordan correspondiente al valor doble. Bueno, el caso siguiente sería la raíz triple, la situación triple, cuando la multiplicidad geométrica sea 2, nos falta un vector. Ya sabemos que también lo hemos construido, y requiere dos autovectores propios. Los vamos a poner en color verde y los generalizados en color naranja. Habíamos puesto este ejemplo con lambda triple, y lo que quiero repasar, no me voy a detener en los cálculos porque ya los hemos hecho, pero sí que cuando tenemos la cadena larga, es decir, partimos de un vector propio y luego creamos dos generalizados, y vamos a obtener esta estructura de caja de Jordan. Luego, en la otra situación, el ejemplo que hemos visto con lambda simple y lambda doble, vamos a ver cuál sería, vamos a ver un poquito más despacio, cuál sería la forma de calcular los vectores generalizados, que también hemos visto en muchos ejemplos. Y ahora vamos a ver el algoritmo general. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Sería como una especie de rutina de trabajo. Primero, cálculo de autovalores, siempre. Y estudiamos las multiplicidades. Después, analizamos las dimensiones de los subespacios. Multiplicidad geométrica, que es n menos el rango de A menos lambda por la identidad, que es decir, la dimensión del Kerr de A menos lambda por la identidad. Hacemos el diagnóstico. Dependiendo de cuál sea el diagnóstico, diagonalizaremos o iremos a la forma de Jordan. Utilizaremos la estructura de cadenas para calcular los vectores que nos faltan,
y hacemos el ensamblaje final, construimos J con los bloques de Jordan y P con las cadenas ordenadas, insisto, ordenadas. Bueno, conclusión final, estas serían los bloques que más nos van a salir, porque normalmente las situaciones en las que nos vamos a ver en los problemas podemos trabajar con matrices 4x4, 5x5, pero lo normal es que sean matrices 2x2, matrices 3x3. Entonces, bloque diagonal, bloque de Jordan, bloque de rotación. Serían los casos que más nos aparecen. Bueno, pues con esto concluimos, completamos todo el estudio de diagonalización de endomorfismos. Y os agradezco de nuevo que me hayáis acompañado en este vídeo y os invito a que me acompañéis en futuros vídeos.